Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan a través de la internet. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es José Garmendia, soy pastor de la Iglesia El Llamado de Cristo en Alajuela. Y esta noche vamos a estar viendo el libro de Jonás. Vamos a ver los detalles del libro y estarlo analizando versículo por versículo para poder ver toda la dimensión del mensaje. Las diferentes aplicaciones, conforme nosotros vamos avanzando, veremos que hay diferentes aplicaciones en la enseñanza. Una de las cosas principales que tiene el libro es que es un libro muy cortito, es un libro de 4 capítulos, es fácil de leer en un tiempo corto y nos va a permitir a nosotros en esta lección abarcarlo todo completamente. Vamos a estar en la versión Reina de Valera en la Biblia. Y vamos a iniciar primeramente analizando aspectos de lo que es Jonás, de lo que es su padre y algunos pequeños detalles de lo que son históricos, detalles históricos. El libro inicia con el versículo 1 con las siguientes palabras. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás, que era un profeta que enseñó y profetizó durante el reinado de las 10 tribus, durante el tiempo de Jeroboam II, quien era el 14º rey del reinado de Israel o la casa de Israel, allá por el año 844 a.C., un siglo antes del exilio. Jonás, como les decía, significa paloma, y según los historiadores, Jonás fue enterrado en la ciudad de Mosul, que pertenece a la provincia de Nínive, lo que es la actual Irak. Eso era en ese entonces capital de Asiria, donde el profeta vivió y cumplió con su mandato divino. Amitai significa Dios es veraz, que era el nombre de su padre. Amitai era originario de la zona de Araba, un lugar en el desierto de Judá, entre la frontera de Benjamín y de Judá. Es importante poder determinar esto porque cuando Amitai está siendo mencionado en la Biblia, no es mencionado solamente porque quiere aparecer la palabra ahí, sino que al decir Amitai, Dios es veraz, y Jonás, descender de él como paloma, podemos ver cómo hay una relación de las palabras, como que Jonás debería de ser una persona dócil, una persona obediente, debería ser una persona que dándole sentido a su nombre y dándole el sentido al nombre de su padre, debería ser un hombre veraz, un hombre obediente, debería ser un hombre ejemplar. Pero Jonás no era nada de eso. Jonás era un hombre rebelde. Y lo vamos a ver conforme va avanzando el libro. ¿Por qué Dios necesitaba, o si puedo usar la palabra, necesitar, por qué Dios usó a un profeta rebelde para el pueblo de Nínive? Bueno, porque Dios usó a un rebelde para enseñar a los rebeldes. A veces nosotros creemos que Dios va a llamar a las personas más calificadas según nuestro concepto, pero Dios va a llamar a las personas que Él quiere, como llamó a Pedro, un hombre iracundo, un hombre que era temperamental, un hombre que no se medía al hablar, un hombre que no analizaba las cosas, sino que solamente tenía explosiones de sus emociones. Asimismo, cuando llamó a David para ser rey, era un muchacho delgadito, un pastor de ovejas que no tenía ninguna apariencia de rey. Tanto es así que la gente lo que hacía era fijarse en sus hermanos. Así fue como el profeta Samuel se fijó primero en sus hermanos antes que él. Bueno, porque Dios no nos llama por lo que somos. Dios nos llama por lo que puede hacer de nosotros. Esta es una de las cosas que están en el carácter, en la esencia de Dios. Y es que Él muestra su gloria en las personas más débiles o en las personas que cualquiera de nosotros no calificaría para una posición o para el desempeño de alguna función, ya sea dentro de la iglesia, ya sea dentro de nuestras vidas. Nosotros desestimamos a algunas personas y Dios es el que las elige y Dios las pone al frente. El verso 2 continúa diciendo, levántate. Y es importante que empecemos a ver esta palabra que se va a repetir mucho durante toda la enseñanza. La palabra levántate, se levantó, porque es una palabra que implica que la persona está tomando la acción de hacer algo. Le dice el verso 2, levántate y ve a Nínive.
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive es mencionada por primera vez allá alrededor del año 1800 a.C. Es mencionada como una ciudad donde se dedicaba la adoración a Istar en el templo de esa diosa. Una ciudad edificada por el rey Nimrod, que era el bisnieto de Noé. Eso lo podemos leer allá en Génesis 10, 7 al 11, lo pueden leer en casa. Era conocida por los griegos como la insensata, así que Nínive, lejos de tener un nombre que fuera agradable, era un nombre que le denotaba lo que realmente era. Fue un lugar sagrado para los judíos, cristianos y musulmanes hasta el año 2014 más o menos, cuando ISIS destruyó la tumba de Jonás y el museo de Mosul, porque era un centro de peregrinación para la mayoría de los creyentes. El verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis, según menciona Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, se conoce como Tarshus, identificándola como la ciudad de Tarso en Asia Menor, de donde era procedente Saulo o Pablo. Él venía de ese sitio y esa es una de las ciudades que aparecen en los mapas como Tarsis. Según el Targum, aparece otra ciudad más o menos hacia el oeste de lo que se conoce como Jerusalén o Israel, allá en la zona de los etruscos, y son los ciudadanos de la Toscana, Italia, muy cerca de lo que es Roma o la sede del Vaticano. Geográficamente también encontramos una ciudad con ese nombre de Tarsis entre España y Marruecos, allá por el lado de Gibraltar, más o menos unos 3.000 kilómetros de Jope. Según la referencia bíblica, la que reúne las características para ser la ciudad mencionada a la que Jonás estaba huyendo es la ciudad de Sicilia, allá por el lado de la Toscana, en Italia. En Nínive no hay puertos ni costas marítimas, por lo que Jonás descendió hasta lo que se conoce ahora como Tel Aviv, eso es Jope. ¿Por qué él descendió hasta ahí? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a analizar la geografía, porque nosotros pensamos que el pez grande escupió a Jonás en las costas de Nínive, y no fue así. Lo escupió en las costas de Tel Aviv, o lo que es la zona del Líbano, lo que se conoce como Cesarea Marítima en los tiempos de Jesús. Para tomar un barco que lo llevaría a esas costas italianas fue que él descendió hasta llegar muy cerca, según él, si lograba con su cometido, de las costas de la capital romana, lo que conocemos ahora en la zona del Vaticano. Más o menos, desde la costa del Líbano o la costa de Cesarea Marítima hasta lo que es Nínive, hay 200 kilómetros. Eso es lo que Jonás tuvo que caminar después de que el pez lo arrojó en la orilla de Cesarea Marítima. Tuvo que caminar 200 kilómetros para llegar hasta Nínive, hasta el centro de Nínive. Pero un día después de estar caminando, ya él estaba llegando a los alrededores de donde iniciaba todo lo que es el pueblo de Nínive o la ciudad de Nínive, porque era sumamente grande. El símbolo de salir de Jerusalén hacia la zona de Asiria para predicar, según lo que Dios le estaba diciendo, que fuera hacia la zona de Asiria, que es Nínive, a un llamado de arrepentimiento, es como que le hubiera dicho que fuera a Babilonia, que fuera el lugar de donde había sido toda la gente originaria, para llamarlos a un arrepentimiento genuino y que se voltearan hacia Dios, que se voltearan a ver hacia Dios. Pero Jonás, lejos de atender la voz de Dios, decidió ir para el lado contrario, que era en dirección a lo que se conoce como Sicilia, como buscando la zona romana, aunque todas esas tierras eran de posesión romana. Pero la figura que nos está dando a nosotros, básicamente, si nosotros analizamos esta figura, lo que Dios le está diciendo a él es: salga de Jerusalén y vaya a predicar hacia el norte. Hacia el norte es la zona donde estaban los reinos del norte representados, donde está todo lo que es la casa de Israel, donde está lo que es los dispersados. Todas estas personas eran las que deberían de recibir
figurativamente el mensaje de Dios. Pero él, en lugar de atender lo que Dios estaba diciendo, coge hacia el lado contrario. Así que más o menos es como decir que él lo que estaba haciendo es, en vez de predicar el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza que Dios le estaba diciendo, se estaba refugiando en el pseudo cristianismo o el falso cristianismo que es representado por Roma allá en la zona de Italia hasta la fecha. Dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Cuando nosotros caminamos diferente a lo que Dios nos indica, Dios, dentro de su voluntad permisiva, y déjeme explicar esto, hay tres voluntades de Dios. Hay una voluntad que es la voluntad decretiva. Él le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Hay una voluntad permisiva que Jonás no atendió al primer momento, y Dios le permite a él experimentar ciertas cosas para después meterlo en la voluntad ejecutiva. ¿Qué es la voluntad ejecutiva? Que lo que Dios comienza, Él lo perfecciona dentro de la permisividad, y Él lo termina ejecutando lo que Él dijo que se hiciera desde el principio. Así que podemos analizar esto desde una perspectiva que nos da Pablo en 2 Corintios 11:3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está diciendo que las personas tienen como tendencia recibir cualquier enseñanza, aunque sea en nombre de Jesús, pero no realmente la enseñanza que Dios nos dio. Estamos recibiendo, aún diciendo que estamos aprendiendo de Jesús, enseñanzas erróneas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender del Jesús judío, porque Él nació judío, creció judío, murió judío y fue sepultado en bajo una tumba judía. Por lo tanto, tenemos que predicar al Jesús de forma completa, desde toda la esencia de su enseñanza que viene de los escritos. ¿Cuáles escritos? Cuando se habla de las escrituras, en los días de Jesús no existía el Nuevo Testamento, porque el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue Gálatas allá por el año 59, y por el año 63 se fue escribiendo el primero de los evangelios. Así que cada vez que se mencionan las escrituras, cuando Jesús mencionaba las escrituras, cuando Jesús decía oíste que está escrito, estaba mencionando todo lo que es el Antiguo Testamento. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, diciendo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es ser una persona anatema? A veces nosotros confundimos el anatema con ser maldito. Ser maldito es una persona que no tiene el favor de Dios, pero aún podría encontrar dentro del arrepentimiento un perdón de Dios para volver a reinstalarse en los propósitos de Dios. Ser bendito es tener el favor de Dios, tener la protección de Dios y caminar según los lineamientos del Señor bajo la sombra de su protección. Pero ser anatema, la palabra anatema no tiene que ver con maldito, tiene que ver con una persona que es arrancada, que es desmembrada, que es echada. Es como que si yo me arrancara un brazo del cuerpo, lo expulsara de mi cuerpo y lo dejara perderse. Eso es ser anatema. Anatema no solamente es que perdió el favor de Dios, sino que perdió la posibilidad de volver a integrarse dentro de los propósitos de Dios, porque Dios le ha desechado. Marcos 1:38 dice: y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cuáles son los lugares vecinos? Bueno, los lugares vecinos, él dijo que primero se enseñara en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que tenía que hacer Jonás. Pero Jonás decidió ir a predicar a otro lado, bajo otra enseñanza, o tal vez no a predicar siquiera, porque no lo dice el texto, pero sí decidió caminar
en la dirección contraria a lo que Dios le había llamado. Y cuando nosotros no enseñamos correctamente, cuando nosotros no estudiamos correctamente, cuando nosotros no nos preparamos correctamente, nosotros nos vamos a encontrar enseñando un evangelio que no es el que Dios presentó. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio son buenas nuevas o son noticias nuevas. Pero hay dos tipos de la enseñanza, hay dos formas en que la enseñanza es recibida. Cuando las personas, o mejor dicho, cuando los hebreos capturaban una ciudad, las personas que iban al frente iban esparciendo un incienso, que ese olor del incienso cuando iba hacia atrás y llegaba a los soldados, a las personas que habían vencido, para ellos era un aroma agradable, era un aroma que les daba gozo. Pero más atrás, donde venían las personas capturadas, las personas que habían vencido, ese mismo aroma que los hacía felices a uno, los hacía gozosos a uno, entristecía a otros porque veían la verdadera condición en la que estaban al haber sido capturados, haber sido apresados. Bueno, el evangelio de Cristo es aroma agradable para las personas que se arrepienten, aroma agradable para las personas que obedecen, pero también es juicio y tristeza para las personas que no obedecen en algún momento de su vida, cuando ya Dios decide ejercer su juicio sobre las personas desobedientes. Jonás lo que hace es tomar para el lado contrario, huir hacia la zona de Tarsis, y cuando esto sucede, Dios viene y trae una tempestad para traer a Jonás de nuevo a la dirección que él le había dado. Lo quiere llevar de nuevo al fin para el cual él lo había llamado. Nadie, absolutamente nadie se puede escapar de lo que Dios determina para su vida. Nosotros pensamos que nosotros podemos decir sí o no a Dios. Poder limitar a Dios en los propósitos que Él tiene es como decirle que nosotros tenemos algún poder sobre la soberanía de Dios, y nosotros no tenemos absolutamente ningún poder sobre lo que Dios hace. Dios, dentro de su permisividad, a veces deja que nos movamos diferente, pero es para que nosotros aprendamos, para que nos encontramos con la aflicción y para que nosotros dentro de esta aflicción reconozcamos nuestra incapacidad y nos volteemos a Dios para regresar al camino que Él nos ha dictado. Verso 5 del primer capítulo de Jonás, continuamos leyendo, dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí podemos notar cómo los marineros inmediatamente empezaron a clamar a sus dioses. Hacían descarga de los objetos con el fin de salvarse, para que la nave fuera alivianada. Esto es una figura del comportamiento natural del hombre desde el Edén, donde por sus propias fuerzas desea justificar su pecado, sin que esto tenga ningún efecto delante de Dios, ya que la única justificación es por medio de la sangre del inocente, representado en las pieles, las cuales cubrieron a Adán y Eva en su oportunidad, y no en la obra humana representada por las hojas de parra con la que ellos quisieron tapar su desnudez, ya que estaban avergonzados. ¿Cuál desnudez? Marcos 4:22 nos enseña a nosotros que no hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Cuando nosotros pecamos, el pecado va a salir a la luz, no va a estar oculto por siempre. Dios lo va a sacar y esto nos va a avergonzar. Pero cuando nosotros creemos que por nuestra obra, por lo que nosotros hacemos, podemos tener el favor de Dios y el perdón de Dios por lo que yo hago, estamos muy equivocados, porque la única forma en que yo tenga el favor de Dios es por lo que hizo Jesús, y lo que yo tengo que hacer es creer, tener fe que la obra de Cristo aplica para mí en mi arrepentimiento. Alguna de las cosas que nosotros podemos ver para poder entender esto puede ser, entre muchas cosas, cuando se derribó la muralla de Jericó. Cuando la muralla de Jericó se derribó, durante 6 días daban una vuelta diaria alrededor de la muralla. Esto implica que dieron 6 vueltas durante los 6 días. Eso nos enseña una obra humana. Pero los muros de Jericó no cayeron.
Pero el último día, el séptimo, ellos dieron 7 vueltas y el muro de Jericó cayó. ¿Por qué? Porque el 6 representa la obra humana que no va a hacer ninguna acción de justificación en nosotros, pero el séptimo día representa la obra de justificarnos. ¿Y quién es la obra de Dios? Sí va a salvarnos a nosotros, sí va a justificarnos. ¿Y quién es la obra de Dios? Jesús. También podemos ver la misma esencia de la enseñanza cuando allá en el capítulo 12 de Éxodo se instaura o se le dice a Moisés cómo debe proceder durante la Pascua. Se dice que el cordero debe ser traído en el día 10, pero no debe ser consumido sino hasta el día 14. ¿Por qué? El día 10 significa responsabilidad humana. El día 10 significa perfección humana. No importa qué tan perfecto sea el hombre, no se va a salvar. No importa qué tan bien se comporte el hombre, no se va a salvar. El día 14, que 1 significa Dios y 4 significa Jesús, lo que nos enseña a nosotros es que es por la obra de Dios y de Jesús que nosotros somos salvos y somos llenos del Espíritu Santo para que entonces sí podamos caminar en santidad, en obediencia y con frutos de esa salvación. La salvación es la puerta para que nosotros comencemos a tener una vida piadosa según lo que Dios nos indica. Así que no se consumía en el día 10 el cordero porque la salvación se daba hasta el día 14, demostrando que la salvación es de Jehová. Y así lo podemos ver. Asimismo es la Torá. La Torá es la indicación cómo debemos de comportarnos, pero es Jesús la salvación. Y a través de la salvación tenemos con Jesús la puerta para la eternidad, pero mientras estemos en este tránsito, en este mundo, tenemos que tener una conducta de santificación o una forma de comportarnos según le agrade a Dios. El verso 6, continuamos en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Este señor que está indicándole a Jonás lo que debe de hacer, este señor que se le conoce en el verso 6 como el patrón de la nave, podría decirse que es el jefe o la autoridad de la nave. Simboliza también a las personas que están guiando a otras personas como para enseñarles la palabra. Pero este hombre lo que era un guía guiando ciegos. ¿Por qué? Porque él no conocía de Dios, no conocía del Dios que le podía salvar y estaba pidiéndole a otros dioses que no le podían salvar. El Señor se le acerca a Jonás y le reprende y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Esta figura nos muestra la rebeldía en su máxima expresión. Porque mientras que hay personas que están enseñando muy mal, hay otros que sí conocen la verdad y caen en un estado de pereza y adormecimiento espiritual y no siguen la orden de Dios de llamar al arrepentimiento y de hacer discípulos. El jefe, que aún está en un estado de ignorancia, este hombre, este guía que está en estado de ignorancia, que no conoce la voluntad de Dios, que no conoce los requisitos, que no conoce la dirección de Dios, viene y le pide a Jonás que interceda por ellos, angustiado y sin esperanza ya en sus dioses. Así que nosotros vemos personas de personas, también personas que están ejerciendo y no están ejerciendo. Y vemos también personas que están ejerciendo sin tener un llamado. El verso 7, y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Estos hombres que aún no tenían un encuentro con Dios, pero ya daban atisbos de que Dios estaba trabajando en sus corazones, muy a pesar de la conducta de Jonás, ya que Jonás debía de haber sido testimonio para ellos, y enseñándonos a nosotros que la salvación no dependía de estos hombres y la salvación no dependía de Jonás, sino que solo depende de Dios. Ese trabajo previo que está haciendo Dios en el corazón, entonces nos enseña a nosotros que ni aún por la desobediencia del profeta va a incidir de manera negativa en el plan salvífico de Dios para estas personas. Y estas personas ya empiezan a dejar de confiar en sus argumentos
y en el desconocimiento de sus mentes y corazones, y empiezan a ver a Dios en medio de esta tribulación. Empiezan a ver lo que está pasando aún sin ellos entenderlos. Hay apenas atisbos de lo que está sucediendo en sus corazones, porque se dirigen a Jonás y ya no a sus dioses a pedirle ayuda. El verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Cuando ellos no ven resultados de lo que ellos están pidiendo, se dirigen a este profeta rebelde que es Jonás, que cree equivocadamente que puede escapar de la soberanía de Dios para la obra de su reino, y a él le hacen 4 preguntas. ¿Cuáles preguntas le hacen? 1, ¿qué oficio tienes? Segundo, le preguntan: ¿de dónde vienes? Tercero, ¿cuál es tu tierra? Y cuarto, ¿de qué pueblo eres? Verso 9 dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás solamente responde una de las 4 preguntas de una forma veraz, y después responde también con una mentira. Jonás no les dice acerca de su oficio, evade la responsabilidad de profeta. Es como si dijera: eso no me toca a mí, no tengo nada que hacer en este asunto. Tampoco les indica que procede de Israel, pero sí reconoce que es hebreo, dando después la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? Dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y por qué es que le digo yo a ustedes que él está diciendo una mentira? Porque si realmente hubiera temido a Dios, estaría haciendo la voluntad de Dios y no lo que a él le daba la gana. Y hacer la voluntad de Dios no es hacerlo de mala gana, como lo vamos a ver en los capítulos posteriores, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno obedece a Dios, uno debe de hacerlo de buenas ganas, porque hacer la voluntad de Dios o seguir las instrucciones de Dios refunfuñando, quejándose, eso no es obediencia, eso es una obediencia con un actuar ya corrompido. En el verso 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Dios siempre va a respaldar su nombre, y ante la afirmación de que Jehová Dios es el Dios de los cielos, el que hizo la tierra y el mar, automáticamente estos hombres se atemorizaron en sobremanera y lograron identificar que Jonás era el causante de la desgracia. Cualquier persona que escuche a alguien enseñando y que esta persona no sea una persona que es obediente, una persona que no sea un buen instrumento, Dios va a respaldar su nombre y Dios va a respaldar su palabra. Un hombre que tiene un llamado de Dios y se rehúsa a obedecer, traerá un efecto de cascada donde él será el primero en ser disciplinado por Dios y un efecto de dominó al resto de la congregación. Lo que pasa es que cuando una persona está fallando en la casa, si el padre de la casa está fallando, automáticamente trae un efecto de dominó para el resto de la familia, donde les impide tener la bendición que Dios desea para ellos. En una congregación también, cuando hay un pastor que está fallando, automáticamente todo el resto de la congregación tiene ese efecto de cascada o ese efecto de dominó que no recibe la bendición que Dios quisiera para ellos. Así que arreglando la cabeza se arregla el cuerpo, corrigiendo la cabeza se corrige el cuerpo. Pero aquí había un problema. Jonás estaba en una barca donde el jefe de esa barca era una persona que no creía en Dios, que no conocía de Dios, y a él que le tocaba enseñarle a este hombre a confiar en Dios, no lo estaba haciendo, porque estaba más preocupado en lo que él quería que en lo que Dios quería. Verso 11. Y le dijeron, ya vienen y identifican quién es Jonás y le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Aún en esta condición la congregación, o en el caso de esta tripulación de la cual estamos hablando, ellos llegan y preguntan, ¿qué es lo que debemos hacer? Le preguntan a este hombre rebelde, a este hombre que no les quiere enseñar, a este hombre que no quiere obedecer a Dios. Le preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque vemos que la furia está aumentando constantemente, la furia del mar. Y Jonás les dice en el verso 12,
Les respondió él: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás tiene un problema en el corazón, que primeramente no obedece a Dios, segundo, huye de Dios, después llega mintiendo, porque un corazón que está herido, un corazón que no es conforme a lo que Dios establece, es un corazón que aparte de huir, miente y no le importa pero ni su propia seguridad. Antes de arrepentirse, antes de reconocer que está haciendo lo incorrecto, prefiere que lo tiren al mar para de una forma solapada victimizarse. Prefiere morir antes que cambiar su conducta pecaminosa. Muchas personas prefieren perder su matrimonio antes que cambiar su conducta pecaminosa. Muchas personas prefieren tener un problema legal antes de cambiar su conducta pecaminosa. A veces las personas prefieren llegar hasta lo último del pecado, que les va a traer una consecuencia muy dolorosa de por vida, antes de reconocer que están haciendo mal y cambiar su camino. Cuando yo estuve leyendo el libro de Ageo, la primera vez que lo leí, me causó mucha impresión cuando Dios le llama la atención a su pueblo y les dice a ellos que ellos están más preocupados por construir sus propias casas que por construir la de él, que han corrido hacia sus casas y han dejado desierta su casa. Lo que más me impresiona a mí es cuando el Señor dice allá en Ageo, y lo pueden leer, son 2 capítulos nada más, cuando le dice al pueblo, le dice: mire, van a sembrar y no van a cosechar. Por mucho que hagan, que ellos quieran hacer las cosas, no van a recibir retribución de eso, porque él le dice, parafraseando la historia, que le va a hacer un hueco al saco para que ellos echen en saco roto. Él dice que todo lo que hagan lo va a disipar de un solo soplo. ¿Cómo es posible que nosotros no recapacitemos y entendamos que desafiar a Dios solo nos va a traer consecuencias negativas? Que Dios va a venir y va a disipar todo lo que hagamos. No hay absolutamente que hagamos nada de lo que hagamos nosotros fuera del orden de Dios que vaya a salir bien librado. Dios nos va a poner a nosotros en una situación en la cual nosotros no deberíamos de estar si logramos arrepentirnos a tiempo. Y dice el verso 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres tenían más compasión por Jonás, que estaban en un medio de la ignorancia, que la compasión que Jonás tenía por ellos. Jonás no tenía compasión ni por ellos, ni por Nínive, ni por sí mismo. Así que nosotros vamos a ver a continuación cómo Dios empieza a obrar en estos hombres y empiezan ellos a clamar a Dios en lugar de clamar a los dioses que ellos tenían, en lugar de tratar de sacar todos los problemas a través de sus propias fuerzas, tratando de mantener a flote este barco, sacando los enseres, y también ya no están confiando en lo que Jonás puede hacer, porque saben que solo hay uno que puede salvarles. Verso 14 es donde vemos esto. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. En este momento vemos como estos hombres dicen una frase tan hermosa, tan real, con tanta fuerza, que dice: has hecho tú, Jehová, como has querido. Aquí es donde ellos empiezan a reconocer la soberanía de Dios, a saber que todo lo que está pasando gira alrededor de Dios, indiferentemente lo que hagan ellos o lo que haga Jonás. Verso 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estas personas toman a Jonás, lo arrojan a la voluntad de Dios, y ya no está en sus manos, ni en las manos de él mismo, Jonás, la propia seguridad ni la seguridad de ellos. En este momento, todos ellos, incluyendo a Jonás, se encuentran a merced de Dios. En esta acción de humillación por parte de la tripulación, el mar se aquietó. Y en ese momento es cuando nosotros podemos entender el texto, cuando Jesús dice, cuando el Señor dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Nosotros, en el momento que decidimos ver a Dios
confiar en Él y no confiar en nuestras fuerzas ni en nada más, en ese momento es que podemos ver la mano de Dios operando dentro de nosotros en nuestra salvación. Verso 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esta parte es importante porque vemos que la primera acción es el temor hacia Dios, y nosotros sabemos que el temor hacia Dios nos trae a nosotros sabiduría, porque el principio de la sabiduría, dice los proverbios, es el temor a Jehová. Pero ¿qué es el temor a Jehová? A veces las personas piensan que el temor es sentir miedo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por miedo al castigo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios por temor a lo que Él dice. ¿Y qué es tener temor a lo que Él dice? Es saber que lo que Dios dice, eso se cumple. Si Dios le dice a los hijos que deben de honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien, tener temor a Jehová es saber que si eso no se hace, que si nosotros no le obedecemos, que si nosotros no cumplimos con ese mandamiento, nos va a ir mal. Tener temor es tener fe y seguridad en cada una de las palabras que Dios nos ha dicho. Y ofrecer sacrificio a Jehová, no podemos más que ofrecer solamente a Jesús. Solamente es Jesús el que puede representarnos. Él es el único que nos puede salvar. Pero la segunda parte, donde dice que hicieron votos, lo que implica es que después de que Dios nos salva, después de que Jesús nos salva, nosotros tenemos que empezar una vida de santificación que puede durarnos toda la vida, pero que nosotros tenemos que caminar en esa línea, y la única forma de caminar en una vida de santificación es conociendo cada una de las cosas que Dios tiene determinadas para nosotros. Y la forma de conocerlos es en su palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque la Biblia, la palabra de Dios escrita, es completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor dijo que ni una jota ni una tilde se le quitara a esto. Así que por lo tanto, cada una de las palabras que están ahí son veraces, son buenas, y es la voluntad de Dios, que dijo Pablo, es agradable, buena y perfecta. Nosotros tenemos que seguir los mandamientos del Señor, cada uno de los que están ahí, cada una de las indicaciones que nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Así que eso es la forma en que nosotros hacemos votos. Hacer votos es empezar a cumplir, a ofrecer a Dios nuestras vidas en sacrificio vivo y agradable. El verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Dios obra a favor de estos hombres y inicia ese trato con Jonás, lo introduce en un gran pez que él había preparado para la ocasión. No debemos de concentrarnos en la clase de pez, como muchas personas quieren enseñar, y estar pensando qué clase de ballena era, si era una ballena o no era una ballena. Aquí no dice que es una ballena, dice que fue un gran pez preparado para la ocasión. Podría ser que fue un pez solamente para ese momento, solamente para esa ocasión. Podría ser un pez que nunca haya existido, que solamente Dios lo puso para ese momento en específico, para salvar a Jonás del camino por el que iba. Así como Jesucristo. Jesucristo es único en la historia de la humanidad, es único en la eternidad, y fue enviado para una ocasión específica para salvarnos a nosotros. Así que en vez de estar pensando en cómo explicar cómo es que un hombre puede estar dentro de un pez, deberíamos de estar pensando no en cómo un hombre puede estar dentro de un pez, sino en cómo Dios obra de manera milagrosa para rescatarnos a nosotros de un camino que nos lleva directo a una separación eterna de nuestro Señor. Vamos a iniciar ahora con Jonás capítulo 2. Y en este capítulo 2, ya cuando Jonás se encuentra dentro del pez, cuando Jonás está capturado ahí, cuando Jonás está atrapado ahí, inicia una oración. Y dice el verso 1 del capítulo 2 de Jonás: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Aquí vemos a Jonás orando con un aparente arrepentimiento. Y digo un aparente arrepentimiento porque más adelante vamos a ver que él no se había arrepentido. Lo que tenía un remordimiento, tenía un susto, no había reconocido sus acciones porque él continúa desafiando a Dios en los siguientes capítulos. Pero sí reconoce que Dios está escuchándole aún en medio del Seol. Y este Seol que está mencionando ahí es la separación en la cual se encuentra él de la voluntad en la que debería estar para con Dios. ¿Qué representa esto? Representa el estado más alejado de la relación amistosa para con Dios. Es el estado en que nos había dejado Adán. Es en el estado en que estamos nosotros cuando decidimos caminar bajo nuestro propio rumbo, bajo nuestros propios pensamientos. Y Dios nos dice a nosotros, sus pensamientos no son mis pensamientos. Incluso nos reprende por nuestros caminos, porque nuestros caminos no son sus caminos. Cuando nosotros estamos caminando contrario a lo que Dios dice, nos encontramos en este estado de separación. Nos encontramos en el Seol. Estamos en peligro de ser exterminados. ¿Y por qué estamos en peligro de ser exterminados? Porque lejos de Dios no somos nada. Pero como nosotros, cuando Jesús nos rescata, cuando Jesús nos sella por el medio del Espíritu Santo, Él no va a permitir que nos perdamos. Antes de que nos perdamos, nos va a permitir pasar por aflicciones que nos rescaten del camino por el que vamos. Dice el verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí él está reconociendo a Dios en medio de sus aflicciones. Cómo Dios está operando en sus tribulaciones. Jonás, aún en medio de su rebeldía, él sabe que todo lo que le está pasando es consecuencia por lo que Dios está haciendo en él, por lo que Dios está moviendo dentro de toda la creación en favor de Jonás y en favor de la obra que Dios está estableciendo que Jonás haga. Verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás se sabe abandonado por Dios, pero no se sabe abandonado por Dios fuera de Dios, sino abandonado por Dios en Dios. Ya que si Jonás hubiera sido desechado totalmente, lo habría puesto en un estado de anatema, o sea, desmembrado, sacado del cuerpo. Cuando Jesús dice en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está en una posición muy similar porque no está abandonado por Dios, sino abandonado en Dios. Esto es importante de entenderlo porque cuando Dios nos mete a nosotros en un estado de trato a través de las aflicciones y a través de las tribulaciones para formar nuestro carácter, para ayudarnos a conocerle en medio de la aflicción, para llevarnos a un arrepentimiento, no es que nos está dejando para perdición, para que nos vayamos al infierno, porque si nosotros somos sellados por el Espíritu Santo y estamos en un estado de desobediencia, el Señor va a hacer hasta lo imposible a los ojos nuestros para que regresemos a Él, porque ninguno de los que somos de Él nos vamos a perder. Dice, si es necesario, vamos a cortarnos un brazo, sacarnos un ojo o cortarnos una pierna. ¿Qué significa eso? Que si tenemos que pasar por un momento, aún de tener un cáncer, aún de tener la economía completamente desastrosa, aún de pasar por la prisión, no importa por lo que tengamos que pasar por salvación de nuestra alma, el Señor va a permitir que esas cosas operen en nosotros hasta que lleguemos al estado de arrepentimiento al cual Él nos está llamando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios tenía un propósito para Jonás, así que estaba moviéndolo para que regresara al camino que ya Dios le había marcado. Verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. En este momento Jonás siente el ahogo del alma que podría compararse con un estado de depresión, pero no era un estado de arrepentimiento, sino un estado de remordimiento. Y esto porque Jonás, al verse que estaba metido dentro del pez, entonces lo que empieza es a orar para que el Señor le salve, pero no realmente con un estado de arrepentimiento. Eso quiero compararlo así. Imaginemos una muchacha que viene y sale con su novio,
tiene una relación de fornicación y cree estar embarazada porque se le atrasa el periodo. Y llega llorando delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame, no quiero, me arrepiento. Pero no hay un arrepentimiento genuino, sino lo que hay es un remordimiento por el susto que tiene y la consecuencia, el miedo a la consecuencia de lo que va a ser el castigo por lo que está haciendo. Pero pasados los días, esta muchacha le viene la menstruación, vuelve a estar en su periodo normal y continúa saliendo y fornicando con su novio. O sea, no se arrepintió. Lo que ella tuvo fue un susto que la llevó a clamar a Dios, pero no hubo un arrepentimiento, porque el arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de estado y un cambio de dirección. Jonás, más adelante lo vamos a ver, que no hubo arrepentimiento en la oración de este capítulo debido a que después continúa desafiando y reclamándole a Dios. Verso 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El profeta sabe que aún en contra de su propia voluntad, Dios lo va a sacar de esa sepultura, porque Dios tiene ya un plan trazado y Jonás ni en sí mismo podrá cambiar lo que Dios soberanamente tiene a través de él para el pueblo de Nínive. Mis hermanos, lo que pasa aquí es que no importa lo que usted haga, si Dios lo tiene destinado a usted a hacer algo, Dios va a hacer que usted lo termine. Pablo lo dice de esta forma: el que empieza la buena obra, la perfecciona y la termina. Lo que implica que nadie se puede escapar a la soberana voluntad de Dios cuando Dios lo ha escogido y ha decidido sobre esa persona. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás tenía la convicción que la oración no estaba siendo pasada por alto para Dios, que la oración estaba llegando hasta Dios, aun si su oración no era completamente sincera. ¿Por qué? Porque Dios estaba escuchando lo que él estaba diciendo, pero Dios anticipa la instrucción que tiene para Jonás y lo pone en el camino en que Dios quiere para que cumpla con su santa voluntad. Eso es como que si una persona estuviera predicando, no anduviera correctamente en los caminos de Dios. Dios usa su palabra, Dios usa su nombre con aquellos que están escuchando. Personas llegan a los pies de Dios, personas se arrepienten a través de la persona desobediente, de la persona rebelde. Pero después esta persona, como si fuera un envase de un refresco plástico, es desechado porque Dios no usó a la persona, sino que usó su nombre y respaldó su palabra. Lo que hizo fue que nada más usó este individuo como instrumento temporal para cumplir con lo que Dios decide. Verso 8 dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí reconoce que el actuar de su amor propio, le construye a él un vacío de vacíos. Porque cuando él dice, los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué es una vanidad ilusoria? Una vanidad ilusoria, imaginémoslo así, imaginemos una pompa de jabón que está flotando en el aire, tiene muchos colores, es muy bonita, pero si la tocamos y se revienta, no quedó nada. Eso es vacío de vacíos, vanidad de vanidades, dijo Salomón. Si nosotros seguimos las emociones, si nosotros seguimos los colores, si nosotros seguimos nuestros propios pensamientos, nos alejamos de la misericordia de Dios y entonces nos ponemos en una situación de peligro. Verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y dice: la salvación es de Jehová. Al saberse instrumento de Dios y que tenía incapacidad de luchar contra la voluntad de Dios, le lleva a aceptar lo que tiene que hacer. Pero entendiendo que no es por lo que él hace, ni por lo que él puede hacer, sino por lo que Dios determinó que él debe hacer. Por eso él dice: la salvación es de Jehová. Porque aunque él esté en contra de lo que Dios destina, Dios va a hacer cumplir lo que él determina. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Recordemos que lo está vomitando allá en tierra, en las costas del Líbano, cerca de Cesarea Marítima, en todas las costas de Israel. En esta realidad es que Dios pone de nuevo a Jonás en el camino de su santísimo decreto.
Y seguimos a continuación con el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Aquí estamos en el verso 1 y 2 del capítulo 3. Dios le manda a Jonás que se levante, o sea, que recupere las fuerzas, que tome la acción de avanzar de donde estaba caído para que se vaya a dar el mensaje que Dios le dio y no lo que Jonás quería enseñar. Nosotros a veces nos enfocamos más en lo que queremos enseñar y menos en lo que Dios quiere enseñar. A veces nosotros tenemos predicaciones tratando de agradar a la gente para que mantener las multitudes, para mantener a las personas, pero sabemos que la predicación veraz de Dios siempre va a hacer que en vez de crecer, las personas decrezcan. La gente va a ir a un lugar, a buscar lugares donde se sientan cómodos, donde se sientan bien y no donde la palabra les confronte. Nosotros tenemos que dejar de preocuparnos por eso y empezar a preocuparnos solamente por lo que Dios dice que digamos, indiferentemente del resultado numérico, porque la esencia de la enseñanza de Dios va a tener en las personas una enseñanza de vida eterna que les va a traer a salvación y a santificación. Por eso es que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ese pecador que se arrepiente va a hacer lo correcto delante de Dios. A Dios no le interesan las multitudes que le dicen obedecerle, pero van por el lado contrario. A Dios le interesa ver a aquella persona que toma una decisión de vida de caminar según lo que Él indica. Verso 3 dice: y se levantó Jonás, o sea, se recuperó, se levanta y fue a un Nínive, del que conforme a la palabra de Jehová le había dicho, y era Nínive grande en extremo, así que de 3 días de camino. Vamos a analizar este texto. Dice que Jonás se levanta y se va a esa ciudad grande que es Nínive, que está a 3 días de camino. Recordemos que él está en la playa. Él está y tiene que caminar hacia el norte, que donde simboliza los reinos del norte. Él tiene que caminar en esa dirección para ir a predicar al pueblo de Nínive. Si nosotros hacemos una operación matemática, un hombre, una persona que tenga un paso lento, un paso no tan rápido, va a caminar más o menos 120 pasos por minuto. Más o menos una persona que tenga una estatura promedio, cada paso va a ser de 80 a 86 centímetros. Por lo cual una persona avanzaría 96 metros por minuto. Si esos 96 metros lo multiplicamos por 10 minutos, quiere decir que una persona caminaría 960 metros cada 10 minutos. Así que una persona en una hora caminaría 5.7 kilómetros. Tomando esta operación matemática, vamos a ver que para trasladarse 200 kilómetros a un paso lento tardaría de forma seguida 36 horas. Pero si descansa a las horas de la noche, el trayecto se le iría a 72 horas, lo que sería el equivalente de 3 días de camino. Así que caminar desde las costas del Líbano, desde las costas de lo que es Israel, de donde fue expulsado por el pez, hasta la zona de Nínive, lo que conocemos nosotros como Mosul, Siria en la actualidad, le tomó 3 días. Pero desde el primer día que él empieza a predicar acercándose a Nínive, a un día de camino, empiezan a verse los resultados. Verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos a Jonás empezando a hacer lo que Dios le indicó, y a un día de camino se empiezan a ver los resultados. La gente empieza a recibir el mensaje. Es inmediato que Dios empieza a utilizar a la persona obediente. Es inmediato que Dios empieza a trabajar en los corazones de las personas que están escuchando su mensaje a través de alguien que debe de dar el mensaje según Él lo dice. Pero Jonás tenía una obediencia corrompida, porque Jonás tenía intereses diferentes en su corazón, porque Jonás era un hombre adolorido, Jonás era un hombre
con un corazón herido. Jonás había experimentado tal vez persecución por parte de los del pueblo de Nínive, para sus familias, para las personas que vivían con él, porque los de Nínive habían sido gente muy criminal, gente muy sanguinaria, y eso lo guardaba Jonás en su corazón. Jonás pensaba que Dios no debía, aunque sí sabía que Dios iba a perdonar a estas personas si se arrepentían, pero Jonás consideraba que no debía Dios perdonar a estas personas, que no merecían ser perdonados por Dios. Verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ante el llamado irresistible de Dios, los habitantes de Nínive proclaman ayuno y se visten de humillación desde los niños hasta los adultos. No hay quien se resista al llamado de Dios, ni un niño ni un adulto, cuando Dios quiere operar en el corazón de las personas. En el verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El cilicio era una tela áspera que era hecha de pelo de cabra, era de un color negro y causaba mucha picazón. Con esa se hacían los sacos y los costales. Ponerse esto era una señal de luto, era una señal de duelo, era una señal de humillación. Y ellos estaban humillando, ellos estaban de duelo y ellos estaban pidiendo, clamando a Dios para que Dios no les castigara como lo estaba anunciando. El verso 7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, y si alguna cosa gusten, no se les dé apoyo alimentario ni beban agua. El rey de Nínive ordena a todo el pueblo, incluso a los animales, que fueran partícipes de ese ayuno. Aunque los animales no sabían cómo hacerlo, las personas deberían de trabajar en función de esta orden. ¿Para qué? Para buscar el favor de Dios. Y dice el rey de Nínive en el verso 8: si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a un Dios fuerte, conviértanse y cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey llama al clamor, llama a la conversión, llama a la humillación, llama al arrepentimiento. Aún sin conocer el carácter de Dios, él sabe que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y él lo sabe no porque lo sepa en conocimiento, sino porque el Espíritu le está diciendo a él cómo actuar, y él está obedeciendo a la dirección del Espíritu. Y el rey dice que debe de quitarse la rapiña de las manos, que simboliza quitarse el actuar pecaminoso, el accionar que no agrada a Dios. Verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este rey, sin exigencias ni confianza en sí mismo, el rey de Nínive dice: ¿quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá de lo que nos va a hacer? O sea, ¿quién sabe si Dios va a apartar ese ardor de ira? El rey y su pueblo quedan completamente a expensas de la voluntad de Dios. Es como si le dijeran a Dios: Dios, haz como tú quieras, buscando el favor de Dios. Como ellos están actuando así, como ellos están accionando así, dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ante las acciones de los corazones de los ninivitas, Dios pone la naturaleza de él, misericordia en sí mismo, y cambia de lo que les iba a hacer y no lo hace. Aquí es donde las personas creen que pueden cambiar a Dios. Las personas creen que pueden proclamar a Dios, clamando a Dios. No es Dios el que cambia, porque Dios ya dijo que Él bendice a quien bendice, que maldice a quien maldice. Ya Dios tiene un carácter en el cual Él va a responder y va a honrar a quien le honra. El que cambia el corazón es uno. Y cuando uno cambia el corazón, entonces Dios viene a lo que Él nos enseñó a nosotros desde el principio: que le obedezcamos, que sigamos sus mandamientos, que caminemos según lo que Él nos dice, y vamos a ser benditos y vamos a estar bajo su favor y bajo su protección. El capítulo 4 de Jonás, para ir cerrando esta enseñanza, empieza en el verso 1 diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Aquí vemos cómo el corazón de Jonás está tan herido, tan dañado, que lejos de alegrarse, lejos de sentirse
bien porque estas personas se convirtieron y llegaron a los pies de Dios, se siente mal. Y lejos de sentirse gozoso por la conversión de ellos, se enoja también. Así que tenemos una acción de un hombre que tiene un corazón herido y que no trabaja en favor de los demás, sino que trabaja en favor de sí mismo. Empieza a reclamarle a Dios y le ora de esta forma a Dios. Verso 2. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Jonás no desconocía el carácter de Dios, no desconoce la misericordia de Dios. Al contrario, aquí está resaltando la esencia de lo que es Dios en su misericordia, que su misericordia antecede al juicio, y cuando las personas se arrepienten, Dios les va a perdonar. Pero Jonás no quería la justicia de Dios, Jonás quería que se aplicara su propia justicia. Jonás, lejos de ser una persona que buscaba que los demás se salvaran y el amor al prójimo, tenía solamente amor por sí mismo. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es tal la insatisfacción que prefiere morirse antes de ver a las personas perdonadas. Prefiere morirse antes de ver a sus enemigos en los caminos correctos. En la actualidad hay personas, mis hermanos, con un deseo similar. Personas que están orando por la destrucción de quienes les han herido. Hay personas que al ver llegar a otros arrepentidos a Cristo, en lugar de causarles gozo y darle la bienvenida al cuerpo de Cristo, prefieren alejarse del camino de Dios e incluso reclamarle a Dios por qué es tan bueno. Tal vez hay personas que dicen: ¿cómo es posible que Dios perdone a este de semejante pecado? Pero sabemos que Dios, de una forma amorosa, le dice a Jonás en este pensamiento, verso 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le hace esta pregunta a Jonás no porque desconozca la respuesta, sino porque Dios confronta a Jonás para que se examine a sí mismo y cambie su forma de actuar contra sus prójimos. Pero dice el verso 5, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería de la ciudad. Lejos de cambiar de actitud, lejos de examinarse a sí mismo, lejos de reconocer que está actuando mal, Jonás se aleja para poder ver cómo la ciudad es destruida. Jonás pone unas ramas para protegerse del sol, como que si se tratara de un partido del Coliseo romano, como que si estuviera viendo un partido de fútbol. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer aquí. Él tenía la esperanza que Dios cambiara de parecer. Quería que Dios destruyera a cada una de estas personas. Era como si él dijera: estos no tienen perdón de Dios, estos no tienen por qué estar aquí. ¿Cuántas veces hay personas que nos hacen daño a nosotros en la vida? ¿Cuántas veces personas nos lastiman en la vida? Y cuando los vemos regresar arrepentidos a los pies de Dios, no nos alegramos, más bien decimos: ¿qué está haciendo aquí? Los deseamos hasta matar, deseamos que no aparezcan en nuestras vidas. Y Dios actúa de una forma muy diferente, incluso con el mismo Jonás. Incluso con esa persona insensible, esa persona irracional, esa persona falta de perdón, esa persona que ha sido mentirosa durante toda esta enseñanza, esta persona que hemos visto interesado en sí mismo y no en los demás. Y viene Dios y dice en el verso 6 que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aún en medio de la soberbia de Jonás, aún en medio de esa acción de falta de compasión, Dios viene y le pone a él algo para que lo tape, para que lo proteja. Pero al venir el alba del día siguiente, dice el verso 7, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Cuando la calabacera se seca y sale el sol, y le pega el sol fuerte a Jonás, lo hiere en su cabeza. Y dice el verso 8, que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un
recio viento solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuando terminamos esta historia aquí, que estamos cerrando el libro aquí, que estamos cerrando la enseñanza que Dios nos puso, la historia no dice qué pasó con Jonás, no dice si cambió de opinión o si reaccionó a la voz de Dios. Pero yo quiero dejar en tus manos, quiero dejarte esta enseñanza para que la historia de Jonás te lleve a reflexión. Piense en cada una de las personas que te han hecho daño. Piense en aquellas personas que te han marcado de forma negativa tu vida. ¿Qué vas a hacer? Cuando usted traiga a su mente el recuerdo de cada una de estas personas que en algún momento de tu vida te lastimaron, te laceraron, te marcaron de por vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte a esperar que Dios te satisfaga, destruyéndolos, arruinándolos, enfermándolos, metiéndolos en agonía? ¿O vas a pensar como Dios y vas a traerlos a tu mente con amor, con compasión y con un genuino deseo de que Dios los salve? Solo quiero recordarte, mi hermano, mi hermana que me escuchas, que un día estuvimos en esa silla donde necesitábamos perdón, donde necesitábamos misericordia, donde necesitábamos que Dios nos permitiera a cada uno de nosotros humillarnos delante de Él y tener su favor. Y Él lo hizo por nosotros. Él nos permitió a nosotros ese momento, esa intimidad. Así que nosotros no debemos de enojarnos porque Dios haga lo mismo con otras personas. Y en vez de enojarnos, lo que tenemos que hacer es alegrarnos con los cielos también, con los ángeles y con cada una de las personas que aman a Dios, porque hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.